Este ejercicio dice, un bloque de 2 kilogramos está sostenido por un resorte de constante K igual a 128 newton sobre metro y un amortiguador cuyo coeficiente de amortiguación viscoso es B. Se estira lentamente hacia abajo una distancia de 10 centímetros, sabiendo que el periodo de oscilaciones amortiguadas es de 0,786 segundos. Determine el coeficiente B. ¿En qué porcentaje disminuye la amplitud de la oscilación en cada ciclo? El máximo desplazamiento por encima del punto de equilibrio. ¿Dónde se encuentra el mismo al cabo de 2 segundos? Y por último dice, encuentre el intervalo de tiempo que transcurre mientras la energía del sistema cae a 5% de su valor inicial. Entonces, lo primero que podemos hacer es calcular el coeficiente B en función a la velocidad angular. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la velocidad angular es 2pi sobre t y tenemos t. Y también sabemos que la velocidad angular para un movimiento amortiguado tiene esta expresión, que es la raíz cuadrada de k sobre m, menos el coeficiente b dividido 2m y eso elevado al cuadrado. Entonces de ahí tendríamos que despejar el valor b, y acá vemos las sencillas transformaciones y llegamos a que el coeficiente b es 1,252 kilogramos por segundo en cada segundo, ¿verdad? Después, la siguiente pregunta es, ¿en qué porcentaje disminuye la amplitud de la oscilación en cada ciclo? Si nosotros queremos saber en qué porcentaje va disminuyendo, lo que tenemos que hacer es trabajar con la amplitud. Sabemos que en un movimiento amortiguado, la amplitud tiene que ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Entonces lo que o lo que hicimos acá es decir, bueno, ahora tenemos que la amplitud depende del tiempo. Y la amplitud que depende del tiempo se puede calcular según esta expresión que es A sub 0, que corresponde a la amplitud máxima, por E a la menos Bt, siendo B el coeficiente de amortiguación, dividido 2m. Entonces, si queremos expresar eso en porcentaje, sabemos que podemos hacer una diferencia entre A0 y A1, que es el siguiente consecutivo, para hacer una diferencia entre ciclos. Uno corresponde al primer ciclo, otro corresponde al segundo ciclo. Y dividir eso entre A sub 0, que va a ser la amplitud máxima en ese punto, ¿sí? Por 100 para expresar en porcentaje. Y sabemos que A1 corresponde a esta misma expresión, pero siendo para un tiempo igual a un ciclo. O sea, el tiempo de un periodo. Entonces, eso reemplazamos acá. Vemos que nos queda como factor común A sub 0. Expresamos así A sub 0 sobre A sub 0 por 1 menos toda esta expresión, teniendo ya B, teniendo ya el periodo y teniendo la masa. Entonces ahí nos queda que por cada ciclo la amplitud va a disminuir 21,81%. La siguiente pregunta era, el máximo desplazamiento por encima del punto de equilibrio. Y el ejercicio nos dice que el movimiento se genera a partir de que el cuerpo se estira hacia abajo una distancia igual a 10 centímetros. Entonces, el primer recorrido que va a hacer el cuerpo
por encima de la posición de equilibrio también va a ser igual a 10 centímetros. Entonces, para responder esa pregunta, directamente decimos que la amplitud máxima por encima del punto de equilibrio es igual a 10 centímetros. Después de eso, la amplitud va a ir disminuyendo tanto por abajo como por encima de esa posición de equilibrio. La pregunta D dice, ¿dónde se encuentra el mismo a cabo de 2 segundos? Entonces, como nosotros podemos escribir la ecuación del movimiento amortiguado en función al tiempo, eso es lo que hacemos y sabemos ahora que la amplitud depende del tiempo. Entonces, eso es lo que ponemos acá. La amplitud en función al tiempo, que es la expresión que ya vimos antes, pero para un tiempo t igual a 2 segundos. Entonces, hacemos ese cálculo y vemos que sale que la posición al cabo de 2 segundos es de menos 0,05 centímetros. Por último, el ejercicio pregunta el intervalo de tiempo que transcurre mientras la energía del sistema cae a 5% de su valor inicial. Habíamos dicho que para un movimiento armónico simple, la energía total siempre era constante y era igual a un medio K por la amplitud al cuadrado. En este caso, la energía total se calcula según la misma expresión siendo la amplitud máxima. Entonces, siendo esta la energía total del sistema y que ahora el ejercicio nos pide calcular en cuánto tiempo se pierde o se llega a una energía de 95% de la energía inicial, entonces decimos que 0,05 veces la energía inicial va a ser igual a un medio K por A en función al tiempo al cuadrado. Entonces, tenemos esta expresión de la energía total que corresponde a la energía inicial y eso va a ser igual a un medio K por la amplitud para ese tiempo que estamos analizando. Entonces acá nos queda una expresión igual de un lado y del otro lado del signo de igualdad. Entonces esto podemos directamente eliminar o simplificar. Y nos va a quedar una expresión más sencilla que es 0,05 igual a E a la menos B por T dividido 2M al cuadrado. Entonces para poder despejar ese tiempo, lo que hacemos es aplicar el logaritmo natural y en base a eso llegamos a una expresión para el tiempo que nos da igual a 4,79 segundos. Con lo que resolvemos este ejercicio.